Cuando Cristo efectuó la redención en la cruz, Él derribó la pared intermedia de separación, y Él es el vínculo de paz entre Israel y los gentiles. Así que cuando Él murió en la cruz, Él quitó esta separación entre los escogidos y los gentiles. Así que este Cristo quitó esta pared y llegó a ser el vínculo de la paz entre Israel y los gentiles. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La Biblia dice claramente en el libro de Romanos que la muerte de Cristo en la cruz resolvió cualquier conflicto que haya existido entre Dios y nosotros. Escuchen lo que dice Romanos 5:1. Dice así: "Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo". Cristo, al justificarnos, trajo la paz entre Dios y nosotros. Pero existe otra paz que fue obtenida por medio de la muerte redentora de Cristo, y Pablo habla acerca de ella en Efesios 2, 14 al 15, que dice: "Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz". Este versículo no se refiere a la paz que existe entre nosotros y Dios, sino a la paz que debe haber entre los hombres, y específicamente la paz entre las diferentes razas, culturas o naciones. Queridos radioescuchas, este es el tema del mensaje de hoy. El mismo se titula "Es derribada la pared intermedia de separación". Y hoy contamos con la presencia de Antonio Hernández para los comentarios. Bienvenido, Antonio. Gracias, Víctor. Estoy contento de estar aquí, pero me siento mucho mejor por el hecho de que Cristo mismo es nuestra paz. Antonio, me gusta mucho el tema de este mensaje, especialmente porque la situación actual del mundo es una en la que prevalece el conflicto y las guerras. Ahora, ¿nos podría usted hablar un poco de Efesios 2, 12 y 13 para darnos un breve resumen del mensaje anterior? Sí, con gusto. Primero quisiera leer ambos versículos. Efesios 2, del 12 al 13, dicen así: "Recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo". Cristo, por medio de su obra redentora en la cruz, no solo nos dio vida, sino que también nos reconcilió consigo mismo. Antes de ser redimidos, estábamos separados de Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, no teníamos porción alguna en la economía de Dios. Pero ahora, aleluya, por medio de la preciosa redención de Cristo, ya no somos extranjeros, ya no somos ciudadanos ilegales. ¡Aleluya! Cristo es nuestra porción y ahora somos ciudadanos celestiales. ¡Qué maravilloso es esto! Ahora, ¿cómo llega a ser Cristo nuestra porción? Cristo es nuestra paz y llega a ser nuestra porción por medio de su sangre preciosa. ¡Qué gozo estar en Cristo y ya no ser extranjeros!
Ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que usted acaba de explicar se refiere a que ya no existe separación entre Dios y nosotros individualmente. Pero el día de hoy hablaremos respecto al hecho de que Cristo en la cruz también derribó la pared intermedia de separación entre las personas. En el tiempo de Pablo había una profunda enemistad entre los judíos y los gentiles. Por supuesto, esta separación aún persiste hasta el día de hoy, pero necesitamos comprender que Cristo ya derribó esta pared de separación y que de los dos pueblos hizo uno solo. Por tanto, Cristo no solo quita el pecado, sino que además derriba toda pared intermedia de separación. Bien, escuchemos ya a Winnesley. El primer punto es que Cristo es nuestra paz. En el versículo 13 dice que por medio de la sangre de Cristo, todos hemos sido hechos cercanos, no solo a Dios, sino también al pueblo de Dios. Debido a que caímos, fuimos alejados, y por medio de Cristo fuimos traídos no solo a Dios, sino también a su pueblo. Ahora, en el versículo 14 nos dice que este Cristo Redentor es nuestra paz, y Él es el vínculo de la paz. Cristo mismo, quien efectuó una redención completa para los creyentes judíos y gentiles, es nuestra paz, nuestra armonía, haciendo que ambos pueblos sean uno. Debido a la caída del hombre y al llamamiento del linaje escogido, hubo una separación entre Israel y los gentiles. Los gentiles permanecieron en la caída, pero Israel fue llamado a salir de la caída. Así que espontáneamente hubo una separación entre ellos. Pero por medio de la obra redentora de Cristo, esta separación ha sido eliminada. Ahora, en el Cristo Redentor, quien es el vínculo de la unidad, los dos pueblos son uno. Cuando Cristo efectuó la redención en la cruz, Él derribó la pared intermedia de separación, y Él es el vínculo de paz entre Israel y los gentiles. Ahora Cristo es la paz entre estos dos diferentes tipos de personas. Cuando Él murió en la cruz, Él quitó esta separación entre los escogidos y los gentiles. Este Cristo quitó esta pared y llegó a ser el vínculo de la paz entre Israel y los gentiles. Así que ahora es la paz entre estos dos pueblos. Antonio, Efesios 2, 14 y 15 habla acerca del hecho de que en la cruz Cristo derribó la pared intermedia de separación entre el pueblo de Israel y nosotros, los gentiles. Esto es algo que ha sido pasado por alto por muchos cristianos. ¿No es así? Es cierto. Antes de la crucifixión de Cristo, el pueblo de Israel era considerado el pueblo de Dios, y nosotros, los gentiles, no lo éramos. Pero ahora hemos sido unidos a ellos por medio de la muerte de Cristo, y ahora ambos somos el pueblo de Dios. La pared intermedia de separación ha sido derribada, y Cristo mismo es nuestro vínculo de la paz y nuestra unidad. Quisiera repetir Efesios 2:14, que dice: porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Ya la enemistad fue anulada, y ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. En la siguiente porción se hablará más detalladamente acerca del versículo 15, que dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando Cristo fue a la cruz, también llevó allí la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. De hecho, Él llevó a la cruz todo aquello que nos separaba.
para que así pudiéramos ser su pueblo y su testimonio en unanimidad. Sin embargo, hoy día todavía existen muchas paredes de separación entre los cristianos, ¿verdad? Así es, lamentablemente. Entre los cristianos existen muchas distintas clases de ordenanzas, lo cual ha llegado a ser una pared intermedia de separación. Por eso necesitamos ver que Cristo ha quitado todas las ordenanzas para que podamos disfrutar de la bendición de la unanimidad que hay en Él. Amén. Bueno, continuemos el estudio vida con Winnesley. Christ having broken down the middle wall of partition. Cristo ha derribado la pared intermedia de separación. What did Apostle Paul mean, the middle wall of partition? ¿Qué cosa es esta pared intermedia de separación? It was just El apóstol Pablo dice que esta pared es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Estas ordenanzas o ritos del judaísmo eran la circuncisión, la observancia del sábado y los reglamentos alimenticios. Estas ordenanzas eran una pared intermedia de separación entre los judíos, que eran la circuncisión, y los gentiles, quienes eran la incircuncisión. Esta era una gran muralla de separación. Así que la pared intermedia de separación llegó a ser la enemistad entre los judíos y los gentiles. Ahora bien, tienen que darse cuenta que cualquier clase de ordenanza, cualquier ritual, es una pared de separación que separa. No solo la circuncisión, no solo el guardar el sábado, sino cualquier clase de ordenanza o rito es una pared de separación. Aún una pequeña ordenanza puede crear enemistad. Así que debemos ser cuidadosos y no introducir ninguna ordenanza a la vida de la iglesia, porque toda ordenanza mata. Ajá. A algunos les gusta estar silenciosos en las reuniones y a otros les gusta gritar. ¿Quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto? Déjenme decirles, en la Biblia hay versículos para ambos lados. Habla de estar callados y habla de clamar y aún de gritar. Pero no debemos estar a favor de esto o aquello, porque entonces lo convertiríamos en ordenanza. Por lo tanto, hermanos, si no tenemos cuidado, cualquiera de los dos, gritar o estar en silencio, se puede convertir en una ordenanza. Y las ordenanzas no solamente provocan división, sino también enemistad. Aunque tal vez prefiramos ciertas prácticas, no debemos insistir en ellas, pues si lo hacemos, convertimos las prácticas en ordenanzas, y las ordenanzas dividen y crean enemistad. Los cristianos se han dividido por causa de las ordenanzas en muchas cosas. Por ejemplo, bautizar por inmersión. Eso es una ordenanza. Algunos creyentes insisten en bautizar a las personas de frente, mientras que otros insisten en bautizarlos de espalda. ¿No es eso una ordenanza? Otros se dividen por causa de los instrumentos musicales. Unos dicen que debemos usar el piano, el otro dice que debemos usar un órgano, pero otros dicen que está bien eso, pero de ninguna manera usar una guitarra. Ordenanzas sin sentido. Hay que decirle no a las ordenanzas. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? Ordenanza tras ordenanza. ¿Por qué debemos insistir que no debe haber ordenanzas? Debido a que Cristo abolió todas las ordenanzas en la cruz. Antonio, esta porción es realmente iluminadora. Las ordenanzas que fueron aniquiladas en la cruz no solamente se refieren a los rituales del pueblo de Israel, tales como la circuncisión, guardar el sábado o los reglamentos alimenticios. Muy fácilmente nosotros podríamos imponer ordenanzas en la vida de iglesia al insistir en que se usen ciertos instrumentos musicales o que se adore o alabe a Dios de cierta manera. ¿No es así? Claro que sí. Es por eso, siento decirlo, que hay tantas divisiones entre los cristianos. Aún la cosa más insignificante puede dividirnos y separarnos de nuestros hermanos cristianos. Eso es una vergüenza.
Satanás usa todo tipo de cosas para causar enemistad entre los cristianos. Cuando Cristo vivió en la tierra y se produjo la iglesia, existían en el judaísmo cosas tales como la circuncisión, la observancia del sábado y los reglamentos alimenticios. Estas ordenanzas separaban a los judíos de los gentiles, pero en la cruz Cristo las abolió para crear un solo y nuevo hombre. Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero es sorprendente ver cómo las cosas más pequeñas todavía dividen a las personas. Quisiera ilustrar esto con un ejemplo. Quizá usted se acaba de casar y toda su vida ha estado acostumbrado a sacar la crema dental con mucho cuidado, enrollando el tubo del fondo hacia arriba. Pero resulta que la persona con la que se casó simplemente oprime el tubo de crema dental por la mitad, de tal manera que siempre hay pasta dental en el fondo del tubo. ¿No creen ustedes que esta pequeña costumbre puede causar división entre los cónyuges? Esto es simplemente un ejemplo de cómo el enemigo usa las cosas más insignificantes para separarnos. Cuando nos reunimos como cristianos, a algunos les gusta gritar y a otros les gusta permanecer en silencio. Ninguna de estas cosas debe separarnos. Nuestra unanimidad es el propio Cristo. Por eso alabo al Señor por Efesios 2, 14 y 15. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Creo que nosotros, como creyentes, necesitamos abrirnos a la luz del Señor. La falta de unanimidad entre los cristianos no edifica la iglesia. Estaba pensando en la oración que el Señor oró en Juan 17, cuando Él estaba en el huerto, el día antes de su crucifixión. Allí Él oró para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo tiene dificultades para creer porque los creyentes todavía no son uno. El deseo del corazón de Dios es que todos los cristianos seamos uno, así como Dios es uno en su Trinidad, a fin de que podamos testificar al mundo de nuestra unidad. La obra de Satanás consiste en engañar a los creyentes y separarlos mediante diversas ordenanzas, a fin de que persista la división en el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, ojalá podamos abrir nuestro ser a lo que el Espíritu quiere hablarnos en este mensaje. Que el enemigo no tenga ningún terreno para dividirnos por medio de las ordenanzas. Es más, que podamos olvidarnos de todo y volvernos a Cristo como nuestra paz. Bien, continuemos el estudio vida con Witness Lee. You must consider this matter very serious. Deben de considerar esto muy seriamente, Because an ordinance creates. porque las ordenanzas crean enemistad y división. Debemos hacerles frente terminantemente. Las ordenanzas han fomentado odio entre personas, así que debemos repudiar todas las ordenanzas y seguir lo que los santos hacen, siempre y cuando sus prácticas no sean pecaminosas, no sean inmorales, ni sean idólatras. Aunque no estemos de acuerdo con ciertas prácticas, debemos hacer lo que ellos hacen para no dar lugar a las ordenanzas. Debemos hacer todo lo posible por no introducir ordenanzas en la vida de iglesia. Las ordenanzas aluden a las diversas formas de vivir y de adorar. Cada persona tiene su propia manera de vivir. Todos debemos tener cuidado de no hacer una ordenanza de nuestra manera de vivir y de adorar. Tampoco debemos preocuparnos por las ordenanzas de los demás. ¿Me entienden, verdad? Si todos hacemos esto, se eliminarán los problemas.
Nosotros somos personas redimidas y recobradas, que han sido trasladadas a Cristo y a la vida de iglesia. Debemos aprender a repudiar las diferencias que nos dividen. The world people, they all consider differences as their prestige. La gente del mundo considera que las diferencias son una marca de prestigio. But in Christ, we don't have any prestige. Pero en Cristo nosotros hemos perdido todo prestigio. What is our prestige? ¿Cuál es nuestro prestigio? Our prestige is Christ. Nuestro prestigio es Cristo Our prestige is oneness. y nuestro prestigio es la unidad de su cuerpo. We must take Todos debemos ejercitarnos en seguir a los demás. Mientras que lo que practiquemos no implique idolatría o inmoralidad, no tiene nada de malo. No nos aferremos a nuestro prestigio. Si estamos dispuestos a despojarnos del orgullo cultural, el Señor podrá establecer una vida de iglesia apropiada. No se olviden que la destrucción de la pared intermedia de separación le da al Señor la posibilidad de tener una vida de iglesia apropiada para que Dios obtenga el nuevo hombre, el reino de Dios, su familia y su morada. Antonio, esta palabra que acabamos de escuchar es muy dura, especialmente para todos los que nos enorgullecemos de nuestra independencia y no nos gusta ser iguales a nadie. Eso llega a convertirse en una ordenanza que nos divide de otros. Pero el Señor oró en contra de tales cosas. Lo que usted acaba de mencionar es una realidad, y por eso debemos tomar la cruz y aborrecer cualquier cosa que nos separe de los otros cristianos. Necesitamos aborrecer cualquier diferencia que exista en cuanto a doctrina o práctica, y debemos tomar a Cristo mismo como nuestra unidad. En eso sí podemos jactarnos. También debemos darnos cuenta de que hemos sido trasladados a Cristo, para que Él pueda ser nuestra unanimidad. Por medio de la cruz, Cristo abolió todas nuestras diferencias. Quisiera ilustrar esto con otro ejemplo. Las diversas formas de vivir también se manifiestan en los utensilios que se usan para comer. Los estadounidenses y los europeos usan cuchillo y tenedor. Los chinos emplean palillos y los indonesios usan sus dedos. ¿Quién puede decir que una costumbre es mejor que la otra? Esta es una cuestión muy delicada y debemos tener cuidado de no ofender los sentimientos de los demás. Si usted visita Indonesia o Taiwán, debe seguir las costumbres de las personas de allí. De la misma manera, los de Indonesia y Taiwán deben hacer lo mismo cuando visiten los países occidentales. Si queremos eliminar las ordenanzas, debemos poner esto en práctica. Aún estas cosas tan pequeñas causan diferencias y enemistades entre nosotros. Cristo en la cruz abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Por tanto, Cristo es ahora nuestro prestigio y nuestra unanimidad. Bueno, en conclusión, hemos visto que conforme a la Biblia, las ordenanzas básicas giran en torno a la circuncisión, el sábado y la dieta. No obstante, aún estas ordenanzas, las cuales Dios mismo instituyó, fueron abolidas. Si esto sucedió con las ordenanzas básicas, ¿cuánto más deben ser abolidas las de menos importancia? No debemos conservar ninguna ordenanza ni tampoco crear nuevas. Por la gracia de Dios, debemos ser flexibles y abandonar todas nuestras diferencias por el bien de la vida de iglesia. A donde sea que vayamos, debemos aprender a ser igual que los demás. Si lo hacemos, disfrutaremos de la vida de iglesia como el nuevo hombre, el reino de Dios, su familia y su morada. Cristo es nuestra paz y en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Tan pronto nos apartamos de las ordenanzas
y nos volvemos a Cristo en nuestro espíritu, inmediatamente lo disfrutamos como la realidad de nuestra unanimidad y como la realidad de nuestra paz. Entonces, la pared intermedia de separación es derribada y nosotros llegamos a ser el testimonio de Dios. Bueno, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de hoy, y este ha sido un mensaje muy disfrutable. Aleluya, Cristo es nuestra paz. El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.